Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Buenas tardes a todos, estamos como cada martes en un nuevo programa de Palo Salva, a veces. Mi nombre es Mariano y junto a Cristian Chilenita Tonchev estamos acá en la conducción de Palo, así que lo saludamos a Cristian, que está ahí en Almería, que lo veo que está sudando del calor que hace por esas zonas. Hola Rifle, buenas tardes. Un placer saludarte, un placer saludarlos a todos los oyentes nuevamente, a toda la gente del Palo. Bienvenidos nuevamente. Por acá calor, como bien decías vos, en Almería, en la costa, en el Mediterráneo, pero obviamente tenemos la suerte y la bendición de tener el mar y contrarrestar el calor. Todo bien, ¿cómo vas todo por ahí en Grecia? Todo bien, Chaquit, no damos abasto con los ventiladores acá, que sabés que fuego, porque entre las 11 y las 6 de la tarde no se puede estar en la calle. El ventilador me imagino que ya está tirando aire caliente. Sí, ya no tira ni siquiera aire, tira ya. Claro, me recuerdo a mi infancia, mi mamá tenía un ventilador en el salón que tenía las aspas de madera y obviamente era ponerlo como para que dé vuelta y psicológicamente psicológicamente sentirnos frescos, porque lo que más tiraba era calor. Aunque sea escuchar el ruido, ¿viste? Exactamente, el ruido, aunque sea el ruido, tirábamos los colchones al suelo y nos echábamos la siesta en el Chaco. Lindo recuerdo. Yo me tiraba al suelo, ¿viste? Porque en el suelo, el piso generalmente de mármol estaba como fresquito y te daba ahí una sensación de frescura, por lo menos los 10 primeros minutos, ¿viste? Después quedabas pegado un poco, ¿no? Cuando te levantabas, ¿viste? Estabas pegado al suelo. Claro. Así que nada, todo bien, Mariano. Nuevamente nos encontramos en otro martes y como habíamos posteado en uno de los posts la última semana, cada martes ya no es igual. Y la verdad que sí, cada martes es diferente. Lleva el mismo nombre, pero tenemos historias nuevas. En este caso, hoy le contarás a la gente de qué se trata el programa, Mariano. Y bueno, hoy, antes de contarle un poco a la gente de lo que se trata el programa de hoy justo salió, hoy estamos grabando 8 de agosto o el 6 de agosto, perdón, y parece que Leo Messi se va a ir de Barcelona, lo anunció el club, sacó un comunicado, hoy salió el presidente del Barcelona diciendo que han llegado a un acuerdo con el jugador, club y jugador están de acuerdo, pero hay nuevas reglas en la Liga Española que parece ser que impiden que se pueda inscribirlo a Leo Messi como jugador del Barça, ya que, como la mayoría sabrá, él terminó su contrato. Así que hasta el día de hoy, 6 de agosto, 5 de la tarde, 4 de la tarde por zonas de España, Messi está fuera de Barcelona. Podemos decir de que Leo, al igual que Cristian Tonchev, somos jugadores libres. Son jugadores libres, así que ya tienen ahí bueno. dos, sí. Y bueno, llamalo, Cristian, por ahí se van juntos a algún lado. A ver si me lleva, ¿no? Sí. A ver si me llevo y cuelgo la bota con contrato de Messi. Che, Mariano, que decía de que, bueno, por una parte tiene sus dos contrastes, un poco contraste negativo para todos los aficionados, los amantes de Barcelona, los amantes de la Liga Española, en fin, a todos los que disfrutábamos del Leo en Barcelona, y por otra parte también el contraste de aquellos que queremos, me incluyo, verlo a Leo con otra camiseta. Es uno de mis deseos verlo también con otra camiseta, competir con otros compañeros, con otros objetivos, obviamente. Seguramente irá a clubes donde objetivos sean ganar Champions o ganarlo todo, creo, ¿no? Suponiendo bajo nuestra modesta opinión. Así que será lindo verlo. Qué bueno que el fútbol, la vida tenga estos imprevistos, porque al fin y al cabo el camino de cada uno se va tornando a veces no como uno quiere. Así que vamos a ver qué tal. Veremos qué pasa. Como siempre está ahí, se nombra como el principal candidato el Paris Saint-Germain, porque bueno, tiene varios amigos ahí y porque es uno de los clubes que seguramente puede
puede hacerse cargo de la ficha de Leo y el sueldo de Leo. Pero personalmente a mí me gustaría verlo en la Premier. Parece ser, hoy Guardiola dijo que lamentablemente ellos pensaban que se iba a quedar en el Barcelona y han fichado al jugador, a Grealish del Aston Villa. Entonces dice que lamentablemente ellos no van a poder hacer frente a todo lo que lleva a fichar a Leo. Así que no sé, al menos que surja alguna otra sorpresa. Yo personalmente no me gustaría que vaya al Paris Saint-Germain, pero parece que va a terminar ahí. ¿No te gustaría que vaya? ¿Por qué motivo, Mariano? Y no sé, no es un equipo que me agrade demasiado y no, preferiría otro lado. Y yo creo que en la Premier League podría andar muy bien por el estilo de juego y creo que veríamos a un Leo a un nivel muy bueno. Según algunas fuentes, no sé si serán reales o no, obviamente a día de hoy en el fútbol hay muchas fuentes, pocas claras o pocas reales. De ese habla también del Manchester United, que también sería una posibilidad, así hablan, que sería un club en el cual podría desembarcar Leo Messi. Pero como está ocurriendo en esta generación, hay muchas cosas imprevistas para el ser humano, así que qué bueno que pasen estas cosas, así que vamos a ver qué sucede. Yo, de todas maneras, si está escuchando él, le abro las puertas a que, bueno, se una a mi proyecto en estos momentos libres, pero de intereses de clubes de sexta división de España, como Peñarroya, como a que venga y si quiere colabore con el proyecto de esta temporada y si quiere que jugamos juntos. Si quiere, obviamente, las puertas están abiertas. Unos máteles se va, Chaco. Sí, imagínate vos. Yo he jugado gratis, puedo decirle que he jugado gratis para esos clubes, casi gratis, digamos. Así que yo lo invitaría. El que me pregunto yo qué estará pensando el Kun Agüero, ¿viste? Porque se vino, íntimos amigos se vino y ahora se va Leo. Pero bueno, ya veremos cómo todavía seguramente hay varios capítulos de esta historia y seguramente los próximos días se pondrá un poco más claro. De momento lo que se sabe es eso, el Barcelona ya a día de dice hoy, que no se puede, y no hay ninguna chance de que se quede, veremos. Con respecto al Kun, no lo conozco personalmente, sí tenemos un amigo en común, vos y yo, que se llama Leandro Pereira, que le mandamos un saludo, en el cual es amigo de él, o conocido, ha compartido con él y siempre sus elogios hacia él sobre su persona, que es un pibe muy, muy de nosotros, aunque está en la lead, pero es muy de nosotros, así que le mandamos un saludo grande al Kun, cualquier cosa si necesita, nos mandamos y le hacemos el asado también. Sí, si hace falta. Viste que ahora streamea el claro. Kun, o sea que si algún día se quiere, quiere venir, streameamos ahí con Palo Salva, invitamos. No hay problema, claro. Lo invitamos a Palo Salva, así que nada. Y bueno, así que nada, Mariano. El programa de hoy, hablando, se nos ocurrió hacer más que homenaje, un pequeño recordatorio de Diego, que ya casi 9 meses de su partida. Así que hoy vamos un poquito a recordar algunos goles, algunas frases del Diego porque Palo Salva no podíamos estar sin acordarnos de él. Así que el programa de hoy va a tratar sobre él. Exactamente. Sí, a modo, como bien decía, recordatorio, un humilde homenaje de la gente del Palo, que sin lugar a duda Diego guardaba muchas cosas de gente del Palo como nosotros, de valores de ahí abajo. Así que nuestro humilde homenaje al Diego. Vamos. Estás escuchando Palo Salva. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
visto Maradona. Mama, 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 you get no. Ho visto Maradona, enamorado estoy. Y bueno, ya estamos de vuelta para el programa de hoy de Palo Salva, y como habíamos comentado, vamos a hacer un pequeño recordatorio, homenaje a Diego Armando Maradona, que ya se fue hace unos meses y siempre está presente para los futboleros y también para los que no, a cada momento, alguna frase, algún gol, algún encontronazo con periodista o con otro jugador o algunas críticas hacia ciertos políticos o los cabecillas de las asociaciones de fútbol. Así que el Diego siempre estuvo presente y siempre va a estar, porque creo que la memoria de todo va a quedar para siempre. Exactamente, Mariano. Así que nada, arrancamos. Vamos a explicarle a la gente de que, bueno, se nos ha ocurrido de elegir entre varios de los goles, de elegir entre Mariano y elegir otros yo, y compartir con ustedes y recordar, y bueno, sobre ello dar nuestra opinión, el por qué hemos elegido ellos. ¿Arrancamos con los tuyos, Mariano? ¿Con tus Bueno, goles? si querés yo te digo uno de los primeros. La idea es más o menos los goles que a nosotros no, o los que recordamos más por el motivo que sea. Y yo voy a empezar con uno que le hizo Maradona a Belgrano, fue en cancha de Boca, fue el 9 de junio del 96, y me acuerdo mucho yo porque el día 8 fue mi cumpleaños, y mi hermano Gonzalo, mi hermano mayor, nos llevó a mi hermano mellizo Emilio y a mí a la cancha. Fuimos con un amigo, Juan Pablo, que le mando un saludo, y mis primos Cachete y José. Y me acuerdo, era mi primera vez en la cancha de Boca y mi primera vez viendo a Maradona en vivo. Yo tenía, no me acuerdo en ese momento. ¡Qué regalo! No sabés lo que fue, Chaco. Yo me acuerdo que, bueno, la cancha explotaba y antes que saliera Boca, quedaban, no sé, ya estaba por salir, y mi hermano me dice, mirá la boca del túnel. No sé si vos te acordás, loco, Banderita, que agitaba la bandera cuando entraba a Boca. Y me dice, cuando vos veas que empieza a agitar la bandera, empezá a saltar y a cantar, porque él avisaba con ese gesto que salía el equipo. Y me acuerdo que cuando empezó a agitar la bandera, empecé a cantar y empecé a llorar. Yo era chico, no me acuerdo qué edad tenía, pero la emoción, no sabía, explotaba la cancha. Y bueno, ya después de eso el Diego jugó unos meses más, hasta el 97, pero ya se veía, era la época, ¿te acordás que el Diego había errado varios penales seguidos? Sí. 5 penales seguidos, y ese día erra un penal Diego, y sobre el final del partido tiene una pelota larga al vacío, y Diego la corre, último minuto, ya terminaba el partido, última jugada, y se la pica cruzada al arquero de Belgrano, no recuerdo. Y bueno, salió Diego festejando a lo loco y se fue al palco a dedicárselo a su familia, que estaba ahí, me acuerdo, en ese momento su mujer Claudia, estaban las hijas, todos llorando, el Diego llorando, y ahí terminó el partido. Y así que ese es uno de los goles que más me acuerdo del Diego. No fue de lo más importante, pero al haber estado ahí presente y verlo a él, que cómo se había emocionado, me lo recuerdo como si fuera, como que lo estuviera viendo ahora. Obviamente no es importante para la masa social, pero sí para vos, y con eso ya es suficiente. Por lo que nos estás contando, eso es suficiente. Y yo recuerdo bien ese gol, sí, un pase directo al espacio por banda derecha, y sí, la cruza con pierna izquierda, cruzado, exacto. Por arriba, un golazo. Y el Diego ya no estaba en esa época para tirar mucho de marca el Diego, y lo tiró en el minuto 90 y pico. Sí. Y casi el vértice del área grande por allí. Exacto. Así que bueno, Cristian, vamos a escuchar un poquito ahí el gol para lo que no podemos ver en un podcast, así que vamos a escuchar un poquito ese gol de Diego a Belgrano. El pelotazo es para Diego, amagó salir la barra, aquí va Diego para meter el zurdazo, Diego por arriba, Diego, golazo, ¡gol! ¡Golazo! ¿Quién otro? Diego Armando Maradona para liquidar el partido. Boca 2, Belgrano 0.
hace falta decir algo. El pelotazo para Diego que pica como si estuviéramos en el comienzo del partido. Le da de zurda por arriba, lo encuentra, la barre, retornando al arco. Solo la categoría de los gigantes, de los muy grandes como Maradona, de los muy grandes entre los grandes, pueden definir un partido así. El pelotazo y el gol, el por fin gol de Diego en la cancha de Boca, el 149 de su carrera aquí en la Argentina. Ahí pasaba el gol de Diego Belgrano, el 2-0, el 9 de julio de 1996. Así que ahora, Cristian, contanos, ¿qué tenés ahí en la lista? Uno de mis goles, Maradona a Filiol, 10 de abril de 1981, victoria de Boca versus River 3-0, el mítico gol que obviamente todos los que hemos visto goles de Maradona, cancha embarrada, un centro a media altura del costado derecho, Maradona recibe dentro del área, amaga y empieza a desparramar a Filiol y lo desparrama por todo el barrio y la termina metiendo y sale corriendo hacia el banderín y bueno, la típica anécdota esa, la famosa, no típica, la famosa anécdota del camarógrafo que se resbala y cae, la verdad que ese fue uno de los goles que más disfruté por el sentido que tenía de hacer las cosas tan simple y tan bonita como si fuese que estaba jugando en el patio de la casa, en el barrio, con la diferencia de que, claro, estaba jugando en la Bombonera ante River y ante, no sé si 80.000, 90.000 espectadores, 60.000, no tengo claro el número, pero ese fue o es uno de los goles que siempre voy a recordar de Diego Maradona. No sé si recuerdo mal, él agarra a mitad de cancha, se desmarca de uno, que le tiran un patadón, zafa y abre hacia la derecha y va a buscar al área. Exactamente. Sí, exactamente. Saltando, zafa del guadañazo que le mandaban y en eso, saltando inclusive, manda un pase al compañero y no recuerdo quién se entró y ahí casi en punto de penalti salta con un pequeño salto, la controla a media altura y se la lleva para la derecha, amaga y claro, era un desparramo de Filiol, así que hermoso gol. El gol de atrevido, de nene que fue siempre atrevido, de potrero, hermoso gol. Tenía el Diego eso, viste, de estar parado enfrente del que lo estaba marcando y esa salida, como era la tocaba hacia la izquierda, pero con una velocidad que, o sea, podían saber que iba a salir hacia ese lado, pero el problema era... No, increíble. Y lo que tenía Maradona era que era zurdo y posiblemente o te la sacaba para la izquierda para su pierna o bien te la sacaba para la derecha, sin tener derecha, pero hasta inclusive hay un gol que sale también de que Maradona la saca para la derecha y define con derecha cruzada, pero o te sacaba la derecha, que no la utilizaba para matar, o bien te sacaba una rabona. Entonces era impredecible Diego con esas cosas. No, esa salida en una baldosa tenía una velocidad, un cambio de ritmo ahí de 0 a 100 en nada, en 2 segundos, era una cosa de loco. Y lo que decía el camarógrafo es muy recordado porque encima estaba era un poco grande, un poquito de sobrepeso y claro, quiso seguirlo al Diego para el festejo y bueno, se ve que no se había puesto aluminio el camarógrafo. No, encima estaba embarrada la cancha ese día, estaba embarrada la cancha y en esa época cuando se embarraba, ¿viste? Sí, no, claro, imagínate, no había la tecnología de cuidados y de césped que hay hoy día. Había un poco más de dificultad, creo yo. Así que ese es uno de mis goles, Mariano. ¿Lo escuchamos? Vamos para allá. Qué bien, Córdoba, arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero, siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol, de Boca, Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona,
la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande, Armando, más grande, Maradona. Y bueno, ahí pasaba el gol de Diego a River en el 3-0, el golazo que le hizo a otro mítico, el Pato Filiol. Y bueno, Cristian, mi segundo gol, yo tengo el gol a Grecia. El gol a Grecia en el Mundial de 1994. El golazo. El 4-0, creo. Sí. Tremendo gol. Y lo tengo a ese porque para que busque bien la fecha del gol, que fue que lo tengo por acá apuntado, fue el 20 de junio, creo. 21 de junio del 1994, fue en Boston. En Y tengo ese porque Diego venía, ¿te acordás que había por su paso por Newell? Bueno, venía de una sanción por doping, después tuvo esa vuelta a Newell que fue fugaz, que jugó poco partido, y se preparó específicamente para volver al repechaje con Australia. ¿Te acordás que jugamos un repechaje con Australia? Lo recuerdo. Mundial? Fue allí en Australia que ganamos 0-1, creo. Y acá después empatamos en cancha de River. Claro. Y se había preparado el Diego y estaba, yo me acuerdo que incluso en el repechaje ya había sido la figura, y volaba, y cuando mete ese gol, después de, no sé, habían tirado 3, 4 paredes entre Diego, Redondo, Canigia, teníamos un equipazo, Batistuta, a mí me daba esa sensación de ese equipo, después obviamente en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero daba la sensación que estábamos no sé si para campeones, porque después uno nunca sabe, pero era imbatible. Y el Diego volaba, y bueno, metió ese gol y yo lo recuerdo mucho porque también fue a gritarlo a la cámara, con un gesto como de rabia, de desahogo, seguramente por todo lo que le había tocado pasar y todo lo que le había costado llegar de esa forma al Mundial. Así que fue un golazo, y también es uno de lo que más recuerdo del Diego. Sí, también. Lo recuerdo nítido. Recuerdo, estaba en séptimo grado de la primaria. Y ese partido, un partido fue que justamente en el colegio nos dejaron ver un partido. Y recuerdo bien ese golazo, ¿no? Y aparte, como bien decías, las sensaciones, al fin y al cabo también la vida, nosotros hacemos la vida como sensaciones, de acuerdo a las sensaciones también decidimos, vivimos, pero se sentía de que Argentina era la mejor selección del mundo en ese 94. Sí, no, teníamos un equipazo. Era así. Medio campo, me acuerdo, Redondo, Simeone, el Diego, y después teníamos arriba a Balbo, Canigia, Batistuta. En el arco estaba Chamot. Isla, estaba Chamot, estaba Sensini, creo, si no recuerdo, Ruggeri y Cáceres, si no recuerdo mal. Cáceres. Y estaban todos casi en plenitud. Sí. Y bueno, yo me acuerdo patente el día que anuncian el doping positivo. ¿Zanetti no estaba? Zanetti no. No. Me acuerdo cuando anuncian el positivo del Diego en ese mundial, yo estaba en el living de mi casa con mi viejo y Emilio, me parece, mi hermano, escuchando en una radio, esta radio portátil, que si lo escucha alguien joven no va a saber lo que es, y anunciaban que el positivo de Argentina era Diego. Ojo que vos decís que algún chico joven que nos escucha la radio está portátil, pero en los iconos de WhatsApp sale la radio, así que posiblemente, que no piensen que somos tan prehistóricos. ¿Ven? No. Ojo que al fin y al cabo la prehistoria fue el comienzo de la evolución. Exacto, no subestimemos los comienzos. Así bueno, que Chaco, ese tuvo el Mariano. Así que vamos a escucharlo, vamos. Dale. Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona para Redondo, Redondo para Cani, Cani para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, gol. ¡Gol!
argentino Maradona. Un maravilloso remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques. No se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero ¿viste lo que fue eso? Pero vos te das cuenta, está vivo, Gardel está vivo. Remató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona, acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos. Hace 3 minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona. Se apagó para toda la tarde Grecia. Argentina 3, Grecia 0. Maradona se puso de perfil griego al arco al girar. Sacó un zurdazo inolvidable. Ya es el mejor gol del Mundial. Ahí pasaba el golazo del Diego a Grecia, después de paré con Batitud, con Redondo, paré con el Cani, paré con Redondo, creo que la última, y la clava el Diego. Batistuta creo será. Creo que era llega con Redondo, la última. Y la clavó ahí al ángulo superior derecho que contra Grecia. Así que, Chaco, el tuyo, ¿cuál es el que viene? ¿Tu segundo gol? Segundo. Bueno, puede ser de que coincidamos. El típico gol que dicen los expertos, el gol que desafía la física. Maradona a la Juventus, 3 de noviembre de 1985, el gol que hace de tiro libre dentro del área Maradona, por la dificultad que tiene, la técnica, encima lo anecdótico que tiene que un compañero italiano, no recuerdo el nombre ahora mismo, decía que la muevan y que después la tire. El compañero dice que antes del tiro libre le dijo que no la iba a meter porque no había espacio. Y claro, el Diego, obviamente, caso omiso, y la clavó, no sé lo que hizo, la acarició y no sé en qué tiempo o espacio ha bajado esa pelota o se ha metido ahí. Es increíble. No, es que realmente cada vez que se ve ese gol, creo que todos lo hemos visto miles de veces al gol ese, pero es imposible no sorprenderse, por más que lo sigamos viendo, porque no había espacio para que haga lo que hizo esa pelota. Porque fue al primer palo, por el palo de la barrera, la levanta por arriba de la barrera. Y fue un tiro libre en directo dentro del área. No recuerdo cómo viene la jugada libre en directo para que cobran un libre en directo ahí. Pero era una regla de antes. Sí, era una regla de antes, no recuerdo bien yo tampoco. Y se la abren un poquito al Diego, se la pisan hacia adentro, y el Diego, no sé cómo hizo, aparte tenía ese gesto con el pie que como que lo dobla, ¿no viste? Y entró, encima mansita entró. No, acarició. Es más, cuando cae la pelota parece como que no golpea la red. Toca la red y acaricia todo como hacia el suelo, increíble. Y vos sabés de que decía que es increíble cómo sorprende a las personas que lo apreciamos, que lo hemos visto, y también a aquellos que obviamente desde chiquito nosotros siempre, o yo en mi caso, me ha gustado intentar cosas de futbolistas que veía por la tele, y obviamente cuando tenía una pelota o durante mi carrera he querido intentar hacer eso. Me he puesto dentro del área, he puesto una barrera de estas portátiles en mis entrenamientos ahí de patear, ¿no? Y intentaba eso, pero no había caso. O pegaba en el muñeco, o travesaño, o la tiraba afuera. Lo he intentado, mirá que lo he intentado, y increíble. Y claro, intento autoconvencerme de que nada, es la pelota. Pero no, hablando de verdad, se necesita mucho el talento de esas personas. Habría que ir a mirar las canchas donde practicaste, a ver si quedó el pocito ahí donde querías meter el pie muy abajo, ¿viste? Para levantarla. No, lo que sí te aseguro de que el botín derecho, la parte del empeine, de tanto pegarle a la tierra, a la pelota, ya no sabía qué pegarle, se me abrió todo. Así que imagínate. Y hay Fernando Signorini, que fue preparador físico personal de Diego y también estuvo con él en la selección cuando fue el entrenador, cuenta que cuando el Diego tuvo la lesión de tobillo en Barcelona, que lo lesiona a Goicoechea, tuvo que cambiar
todo su forma de golpeo porque el tobillo ya no tenía la flexibilidad, no giraba de la misma forma. O sea que incluso así hizo la barbaridad que hizo. Y también ese partido en particular porque creo que era la 9ª fecha y la Juventus había jugado 8 partidos, había ganado 8. Y era la Juventus en ese momento de Platini y demás, que tenían un equipazo y bueno, Sí. ya el Napoli empezaba a asomar la cabeza y gana 1-0 con ese gol. Exactamente, y ese campeonato sale campeón Juve y Napoli queda tercero. Y al siguiente es cuando sale campeón por primera vez el Nápoles. Pero sí, así que vamos a escuchar el golazo el histórico gol de Diego a la Juve. Vamos. Pasados de lote, ahí lo tienen. Y ahora esta falta es muy, muy peligrosa. A Maradona le van a tocar la pelota y posiblemente pueda determinar algo importante. Vamos a ver cuál es el tiro a Maradona. ¡Gol! Vean otra vez la repetición. ¡Qué calidad, hermano! ¡De calidad! Esto es un súper fenómeno, hermano. ¡Qué clase de gol! Se lo dije, hermano, se lo dije. Diego Armando Maradona la vuelve a armar. ¡Qué grande eres! Saluda a tu público, hermano, como los grandes. Nápoles es tuyo, hermano. Sí. Vean, la jugada la inicia él. Vean como todo el pueblo busca a su ídolo, a su rey. Esa era la única manera de batir a la Juventus. Además, una vez pasaba el gol de Diego a la Juve, el 3 de noviembre del 85. Y ahora, Cristian, creo que el último gol coincidimos. Fue uno que, no sé si estamos de acuerdo, es uno que, bueno, que todos creo que coincidimos. Es el más fácil de conseguir, pero yo lo elijo porque para mí no sé, es como que describe al Diego, que es el segundo gol a los ingleses, por todo, también el relato, que lo hace incluso más especial de lo que ya era el gol. Todo, parece que todo se conjugó para que eso no nos olvidemos más de ese gol. Exactamente, sí, coincidimos. Gol de Maradona Inglaterra el 22 de junio de 1986, Mundial de México 86, en el Estadio Azteca. Estadio Azteca fue en el Estadio Azteca, cuarto de final contra Inglaterra. Y difícil no coincidir siendo argentino, verlo jugar y tenerlo como icono del fútbol a Diego Armando. Difícil no coincidir. Los contemporáneos a él, ¿no? Los que lo hemos visto, difícil no coincidir también por el hecho en el cual, bien decías, que describía a Diego, en el cual aprovechó el momento, aprovechó el Mundial para asumir una responsabilidad de llevar a cabo los dolores de muchas personas que habían perdido a sus seres queridos en Malvinas, y nada mejor como lo hacía él, con la pelota, y por lo que decías, engloba la situación, la dificultad social, la atmósfera que se vivía, fue increíble, realmente increíble. También hay que recordar que en México se juega con altura, se jugaba al mediodía, en pleno verano, o sea que estaba todo, imagínate, jugar en altura con calor, las canchas, como decimos, en ese momento no son lo que son ahora, y va el Diego y hace esa barbaridad. Así que nada, ese es un gol que no sé, es histórico y va a quedar por siempre. Y yo siempre que alguien que no es argentino me pregunta por qué los argentinos, o sea, queremos tanto al Diego, más allá de lo futbolístico, hay un cuento de Eduardo Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar. No lo vamos a poner porque es bastante largo, pero si alguien quiere saber que no es argentino, por qué la gente quiere tanto a Maradona, que escuche ese cuento, lo puede encontrar en YouTube, en cualquier web, y explica exactamente, esto es un cuento en base a ese gol y por qué los argentinos amamos a Maradona. Así que si alguien quiere saber por qué esa locura por el Diego, que vayan y busquen el cuento, Me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacheri. Yo, si lo quieren leer, lo lean, pero les recomiendo también que escuchen. Hay uno que he leído por Alejandro Apo, que lo lee él también, está ahí subido a internet, así que eso creo que
define todo lo que es el Diego para los argentinos. Era con la pelota la expresión pura del argentino que se levanta cada mañana, se reinventa y que ante las dificultades se engrandece, infla el pecho, le quemaban la bandera argentina, inflaba el pecho y salía adelante. Era la supervivencia pura y casi lógica de aquellos que han nacido en entornos humildes, o muchas personas, vuelvo a repetir, de hoy día que está viviendo nuestra Argentina querida, que se levanta cada mañana sin saber qué va a comer a la noche y que al fin y al cabo le pone el pecho y sale adelante, y sale adelante, y sale adelante, y sale adelante. Es casi una expresión cultural que nos asocia a esa persona. Quitando de lado, como hablo con mi entorno más cercano, quitando de lado la frivolidad, el cual el espectador del fútbol compra, que son los títulos, las medallas, la cantidad de goles. No, va un poco más allá de lo que es eso. Es algo cultural, así que realmente nos quedamos con ese gol que coincidimos, Mariano. Y bueno, como no podía ser menos, vamos a escucharlo a Víctor Hugo también relatando esa obra de arte. Vamos. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, ¡gol! ¿Qué planeta viniste? Para dejar el cabinete inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Y bueno, ahí pasaba Víctor Hugo relatando el gol de Diego a los ingleses el 22 de junio de 1986. Mariano, tengo todavía, imagínate que con solo pensar hay veces que se me quiere salir las lágrimas, imagínate cómo tengo la piel erizada, no se me deja erizar cada vez que lo escucho, hermano. Como diría el Diego, se te puso la piel de River. Exacto. Así que bueno, Chaco, y ahora también elegimos algunas frasecitas, algunas que son graciosas, otras que por ahí significan un poquito más, del Diego, lo que recordamos. Y yo la primera a mí que me hizo reír mucho, no es demasiado famosa, pero me hizo reír mucho porque, bueno, cuando el Diego deja de ser entrenador de la selección, asume el Checho Batista como entrenador de la selección, y sí. Argentina tuvo muy buenos primeros partidos. Argentina venía a quedar afuera del Mundial de 4-0 contra Alemania justamente, y era en esa época que todo el tiempo los periodistas preguntaban si Messi era feliz, si no era feliz, la selección y bla, 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 y le preguntaban al Checho Batista, el Checho Batista le dijo, sí, ahora Messi es feliz. Obviamente el Checho Batista yo creo que lo dijo sin ninguna otra intención que decir, sí, está feliz. Y el Diego, como siempre, escuchó eso, y claro, si el Checho dijo, ahora es feliz, ¿qué está diciendo? Que antes no lo era. Entonces el Diego empieza diciendo que se ve que el Checho no los vio cuando estaban en Pretoria, bla, 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 porque se lo veía a Messi muy bien. Y dice el Diego, ¿y qué? ¿Se disfrazó de piñón fijo Batista, que ahora Messi es feliz? Así que esa no es muy famosa, pero a mí me hizo reír mucho las salidas que tenía el Diego. Bien. ¿La recordamos? ¿Cree que Batista va a poder dirigir a Messi? Si se viste de piñón fijo, por ahí lo hace más feliz. ¿Vos, Chaco, qué tenés en la lista de tus frases? Bien, mi primera frase que desde que la escuché y vi hacer lo que soñaba, vos sabés, los que me conocen, vos y muchos, soy una persona mucho de sueños.
y hacerlos realidad. Así que la famosa frase que dice, tengo 2 sueños y uno de ellos es jugar el Mundial. Cuando sale hablando de niños, él ya soñando, los sueños de niños son muy importantes, son legítimos, son puros y para mí tienen mucho significado, por eso tomé esa frase como importante para mí. Sueño con jugar un Mundial. Sí, que está ahí un Diego muy joven, no sé cuántos años habrá tenido. 8 años creo que 8 tenía. años, una cosa así, pelito largo, Exacto. y le pone el micrófono y lo dice. Y obviamente quedó para la historia después. Así que bueno, eso sí, vamos a escucharla, Chaquito. Dale. Mis sueños son 2. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava. Bueno, ahí pasaba el Diego con mi sueño de jugar un Mundial y salir campeón. Que ahí se corta, pero él dice salir campeón con la octava, creo. Con la octava. Con la octava. Sí. De los cebollitas. Con la octava y con lo que venga. Exactamente. Al fin y al cabo la tomé porque me veía a mí también. Yo con esas edades, yo recuerdo, ya quería ser futbolista. Obviamente no quería jugar un Mundial, no pensaba en jugar un Mundial porque solamente quería ser futbolista. Y me retrae mucho al barrio, a muchas cosas cercanas. Por eso la tomé. Yo creo que cualquier chico a esa le preguntás, puede ser que la mayoría te diga eso, no sé si jugar un Mundial, pero ser futbolista, jugar en el equipo del cual sos hincha, yo creo que es algo normal, que uno cuando es chico, sueña lo máximo, después obviamente. Sí. Después cada uno termina en el lugar que termina, por diferentes cuestiones, pero creo que a esa edad los sueños, si no tenemos sueños son a esa edad, legítimos, Chaco, son legítimos. Obviamente. Por eso mismo, educadores que nos estén escuchando, ayudemos a que las locuras de esos niños se hagan realidad. Si creo que aportamos a esas locuras, el mundo será mucho mejor y habrá gente más feliz, más realizada y mucho más. Y bueno, Cristian, otra frase que yo tengo que me marcó fue: me cortaron las piernas, que fue el famoso en conferencia de prensa después del positivo en Estados Unidos, en el Mundial del 94. Luego de Nigeria, que le ganamos 2-0 con gol de Cali. Él sale de la mano 2-1. Íbamos perdiendo 1-0 y lo damos vuelta. En el famoso que en el segundo gol Canija le está gritando al Diego que le pase el pelota, el Diego le dice tranquilo, y después se la pasa. Y bueno, conferencia de prensa, el Diego se empieza a emocionar, empieza a hablar, y en un momento, como siempre, el Diego sale con una frase que queda para siempre, que es: me cortaron las piernas, y que ahora yo creo que todos la usamos para diferentes cosas. En cualquier circunstancia, sea futbolística, de la vida personal, esa frase yo creo que cualquier argentino, la mayoría la utilizamos. Exactamente. La utilizamos cuando nos vemos en circunstancias de fracaso o que nos hacen un poco de daño. Acudimos a la mítica frase: nos cortaron las piernas. Pero al fin y al cabo eso es lo que tenía, o lo que lo hacía él, el hablar sin filtro. En ese momento era lo que sentía, lo que pensaba y lo decía. Y claro, era él, ¿viste? Le cortaron las piernas y él veía de que era así. Yo creo que el Diego eso es lo que tiene, siempre fue auténtico, nunca la careteó ni dijo algo para quedar bien. Él siempre, yo creo que por eso tal vez chocaba tanto, porque él decía lo que en ese momento sentía o lo que pensaba. Y eso es otro de los motivos por los cuales se lo quiere tanto. Así que vamos a escuchar la famosa frase. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Y bueno, Cristian, ahora vamos con la siguiente tuya. ¿Qué tenés? La mía, esta es un poco chistosa también. Algunas de sus salidas que tenía, que eran un poco irónicas, un poco directas, otro poco chistosas. Bueno, esta la agarré porque me causó mucha gracia el hecho de que obviamente se veía constantemente
aturdido por la masa de las prensas, el lugar donde iba estaba todo el día con la prensa, y obviamente había gente que le preguntaba cosas para sacar lo peor de él, hasta que había veces que te contestaba de mala manera, como estaba acostumbrado, o había veces que te salía con, por ejemplo, con esta, ¿no? Decía, los boludos son como las hormigas, están por todos lados del mundo. Era un momento que estaba arriba de su auto, no sé en qué lugar fue, y los periodistas lo atosigaban, le preguntaban, y él estaba adentro del coche, ya casi para irse, y le dice a uno de los periodistas, los boludos son como las hormigas, están en todos lados del mundo. Agarra y se fue, ¿viste? Esa es una frase de que la agarré. De las graciosas que me gustan también es Se te escapó la tortuga, porque también creo que ahora todo el mundo la usa, y es famosa porque era que ellos eran vecinos con Guillermo Coppola del embajador de Estados Unidos en Argentina, y al hijo del embajador se le había escapado la tortuga, ¿viste? Y el hijo decía, ¿cómo puede ser que se te escape la tortuga? Es que realmente, ¿cómo se te va a escapar la tortuga? Se te escapó la tortuga. Esa es hermosa. Y porque viene de algo que fue grandioso del hijo de Chicks, al hijo de Chicks, del embajador americano, mandándolo al frente al hijo que se le había perdido la tortuga. Se te tiene que escapar la tortuga. Se te tiene que escapar una tortuga. Lo dejó como un pelotudo al hijo. Imagínate al otro día el hijo al colegio. Encontraste la tortuga, boludo. Sí, yo tenía una tercera también. En el cual lo expresa él en toda su dimensión por las causas de la sociedad o del mundo, como así le llamarlo, las causas ajenas, ¿no? El hecho de que cuando fue al Vaticano a conocer al Papa y luego que regresa a Argentina le hacen una entrevista y dice, yo en la iglesia no creo más, y lo dijo el por qué. No creo en la iglesia porque voy, el techo de oro besan y los niños en África con la barriga con hambre. Fue o es o será una también de mis frases favoritas, o por el cual él luchaba por las causas injustas que él veía en el mundo, ¿no? Y entonces tomé también esa frase del Diego. No creo más en la iglesia porque tienen techo de oro y en África los nenes tienen la barriga hinchada del hambre. Y el Diego siempre, por eso la gente lo quiere tanto, porque siempre decía las cosas que por ahí todos pensaban, y hay muchas veces cuando se está en ciertas posiciones de privilegio de poder, tal vez por el miedo a perder esa posición de privilegio, exacto, mucha gente se queda callada. No tiene la obligación tampoco de decirlo, o tal vez no lo piensa de esa forma, lo que sea, pero el Diego estando ahí no le importaba el coste que tuviera lo que él pudiera decir, y lo decía. Ha sido con los políticos, con los de FIFA, con la AFA, con el que sea. Y por eso en Argentina sobre todo lo amamos como lo amamos, y siempre va a ser así. Sí, pues al fin y al cabo, de cerca o de lejos, bien lo que sabemos ver entre líneas, entre personas, ¿no? Conocer la esencia de la persona. Maradona en sus momentos lúcidos era una persona muy persona, muy sentida, ¿no? Venía de su casa con esos valores. Más, en muchas de las entrevistas también decía, yo nunca quise ser ejemplo de nadie. Y era una realidad, es así, lo que, bueno, afortunado o desafortunadamente, su manera de ser, su fútbol, lo llevó a un estatus en el cual la gente lo tomó como casi héroe, entonces ya lo veían como ejemplo, en fin, ¿no? Pero él era muy lúcido en esas cosas, muy correcto en decir, yo no quise ser ejemplo, no quise ser ejemplo de nadie. Y era real. Entré al Vaticano y el techo era de oro. Digo, ¿cómo puede ser tan hijo de puta que ves al piso, ve a los chicos que tienen la panza así, y este tiene techo de oro? Dejé de creer porque lo vi yo, no porque me lo contaron. Para colmo arquero el Papa, me quiero matar. Y bueno, Cristian, la última yo creo que coincidimos, estuvimos hablando antes, y también es muy significativa porque fue en el día de su despedida, en su festejo de partido. Él decía que no era partido de despedida porque él no se retiraba, era como un partido homenaje en cancha de Boca,
que fue el día, si no recuerdo mal, el 10 de noviembre de 2001. Fue en cancha de Boca. 10 de noviembre de 2001, cancha de Y Boca. también, después de un discurso como lo del Diego, muy sentido, diciendo cosas muy lindas, habla sobre su problema de adicción y termina diciendo la pelota no se mancha. Él se equivocó, pero la pelota no se mancha. Así que esa frase, y tuve la suerte de estar en ese partido, de verlo. Afortunado tu persona. Le agradezco a mi hermano también, Gonzalo, que me dio la entrada. Le mandamos saludos a Gonzalo. Le mandamos un saludo a Gonzalo. Ya de por sí quedó histórico, pero para mí ese partido fue que me quedó en la memoria para siempre, y esa frase también va a pasar y ya pasó a la historia. Así que vamos a escucharla. Lo recuerdo, vos sabés que lo recuerdo, estaba en Mendoza, en San Martín, justamente ese día yo estaba entrenando con el equipo de la B Nacional, me habían subido, era un 10 de noviembre de 2001, recuerdo, estaba de paseo, día libre, por Avenida San Martín, en Mendoza, y los bares, es más, la calle, recuerdo, ese día, de la despedida de Maradona, la calle estaba poco movimiento, los bares, los restaurantes llenos de la gente adentro. Es más, yo andando y en un momento me metí en uno de la gente abarrotada y justamente fue el momento ese que Dios se agarra las manos como haciendo una oración, partiéndose y obviamente intentando aclarar de que realmente el deporte en sí no se tendría que manchar, ni se mancha por las malas decisiones de nosotros, los seres humanos, ¿no? Increíble, la verdad que sí. Muy, muy emocionante fue ese día, lo recuerdo muy bien. Y ese partido, que el Diego termina jugando con la camiseta de Boca, que decía Román, que era la de Riquelme, Román 10, es Exacto. porque él mete un gol de penal, se saca la camiseta con la que estaba jugando, que era una alternativa de Argentina, y él tenía la de Boca, y la gente se volvió loca. Él se vuelve a poner la de Argentina y la gente le empezó a cantar, juega con la de Boca, y se la sacó y empezó a jugar con la de Boca. Se la sacó. Ese era esa conexión química con la... Claro, fue todo. Román en ese momento era ídolo, como ahora, ídolo máximo. Él hizo que explotara la cancha con esa actitud de conexión y química con la gente que solo él generaba. Así que bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Y bueno, Cristian, así terminamos. Era un pequeño recordatorio al Diego que hay goles y frases que se pueden hacer, no sé, miles de programas. Esperemos que les guste. Fue lindo recordarlo también. Uno se va acordando de qué estaba haciendo en ese momento, qué época era, qué pasaba en la vida de uno, en el país. Así que fue entretenido recordar de esa forma también al Diego y esperamos que lo disfruten. Sin lugar a duda, Mariano. Realmente hemos pasado un lindo momento nuevamente recordándolo y poniéndole como un pequeño homenaje nuestro Palo Salva a Diego Armando. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar.
La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Bueno, ahí pasó otro programa de Palo Salva. Como siempre, Cristian, que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en YouTube, Facebook, Twitter. Si nos siguen, nos agregan un comentario, algunas ideas, se lo agradecemos. Le agradecemos que estén ahí, que nos escuchen por su tiempo también. Y bueno, Cristian, como venimos haciendo hace unos programas, si nos quieren echar una mano, por ahí publicitar el podcast o sponsorar el podcast, ¿qué pueden hacer? Bien, Mariano, como decías, a los seguidores, sugerencias, críticas, deditos de me gusta, estamos abiertos a ello en Facebook, Twitter, Instagram, Google Podcast, etcétera. Y quienes quieran publicitarse, obviamente, a publicitar al programa también. Tenemos el espacio abierto para todos aquellos que se pongan en contacto de manera privada y nada, seguimos los pasos pertinentes. Así que nada, un gusto, un placer habernos acompañado nuevamente y nada, un placer verte, Mariano. Espero tengas buena semana. Igualmente, Cristian, un abrazo enorme. Abrazo, hasta luego. Chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva.